Amén. Vamos a abrir la epístola de Santiago, capítulo 4. La epístola de Santiago, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 10, acompañar esa lectura. La amistad con el mundo tiene un subtítulo. Santiago, capítulo 4, del 1 al 10. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. En el día de hoy nos corresponde exponer el versículo número 9 del capítulo 4, donde dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Para poder entender mejor estas palabras que utiliza Santiago, tenemos que mirar el contexto en el cual fueron dichas. En toda esta epístola, Santiago, nosotros encontramos algunas instrucciones. Algunas instrucciones encontramos como lo vemos en el capítulo 1, pero la mayoría del resto de la epístola son exhortaciones. O sea, como nosotros diríamos en nuestro lenguaje, como un tirón de orejas. Estas exhortaciones son mucho más abundantes que las instrucciones. Santiago solamente trata en el capítulo 1, del capítulo 1 ya en adelante, no sé si ustedes recuerdan bien, ya empieza a hablar sobre las evidencias de una conversión verdadera. Esta carta fue dirigida a hermanos que estaban expatriados, que estaban sufriendo en manos de sus señores. Pero la iglesia a la cual llega la carta nos hace pensar que habían cristianos profesos, como ocurre en todo lugar. En todo lugar donde usted vaya, será imposible encontrar una iglesia compuesta solamente de cristianos verdaderos. Eso es imposible de una iglesia local. El Señor lo dijo claramente, que siempre estará el trigo y la cizaña, siempre estarán juntos. En los propios 12 discípulos había uno que no era cristiano, de tal forma que el mensaje de Santiago se dirige bastante, parece ser, a este grupo de personas que no daban evidencia clara de una conversión segura, porque hay evidencias claras de cuando una persona realmente es convertida.
No hay duda, no hay cómo uno a veces se pueda engañar. Y esto es lo que nosotros hemos visto a través de toda esta epístola. Por ejemplo, dice él que un cristiano verdadero tiene el control sobre sus pasiones, tiene el control sobre la lengua, tiene el control sobre lo que piensa. Está divorciado del mundo y tiene una lucha constante contra el pecado. Los cristianos, algunos que estaban allí, unos realmente lo eran, pero otros parece que eran profesos. Se llama profesos a personas que profesan con los labios el Evangelio, pero que no ha habido cambios profundos con relación a Dios. Entonces, una buena parte de la carta o de la epístola se dirige también a este grupo de personas. Por ejemplo, rápidamente en el capítulo 4, Santiago dice que existían guerras y pleitos entre ellos. Ni siquiera habían roces, habían guerras, habían pleitos en aquel grupo de personas. Estaban tomados por la codicia, mataban y ardían de envidia, aunque tal vez la palabra matar aquí no significa que ellos realmente eran asesinos, pero en el sentido de que sentían rabia, porque Jesús había dicho anteriormente que aquel que siente rabia contra su hermano ya mató a su hermano. Los exhorta porque ellos pedían, pero pedían mal. ¿Pedían para qué? Para gastar en sus propios deleites. Les llama almas adúlteras, o sea, infieles. Les habla sobre la amistad que tenían con el mundo. Les avisa a ellos que Dios resiste a los soberbios. Les manda que ellos se sometan a Dios. Les manda que ellos deben resistir al diablo. Les dice que se acerquen a Dios. Bueno, si Santiago está diciendo a sus destinatarios que deben acercarse a Dios, ¿por qué razón lo hacen? No puede ser otra, que ellos estaban alejados. Si nosotros le decimos a alguien, acércate, es porque está lejos. Por eso es que él dice, acercaos a Dios. Les dice que deben limpiar las manos. A pesar que en más o menos 14 oportunidades en esta epístola, él utiliza la expresión hermanos, 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 hermanos amados. En el capítulo 4 no está esta expresión tan mencionada como en los otros versículos. Los exhorta a que purifiquen sus corazones, porque lo más probable es que ellos tenían un comportamiento dudoso delante de Dios. Estos términos fueron dirigidos a personas que estaban recibiendo esta epístola y que no estaban viviendo de una forma estrecha, no estaban viviendo en una estrecha comunión con el Señor. ¿Será que eso se parece un poco a los días de hoy? De gente que profesa el Evangelio, pero que no están viviendo en estrecha comunión con el Señor. No estamos hablando de la parte física. Y la parte física consiste en ir a los cultos, participar de las oraciones, participar de cosas que la gente ve. Pero lo que la gente no ve, cuando yo estoy en mi casa, cuando yo estoy solo, cuando estoy solamente yo y Dios, nos llama la atención fuertemente que en esta epístola, no sé si usted ya se dio cuenta de esto, no hay elogios para los destinatarios. Cosa diferente que hace el apóstol Pablo cuando le escribe su carta a los filipenses. Los elogia. Cuando le escribe a los colosenses, los elogia. Y cuando le escribe a los tesalonicenses, doy gracias a Dios por vosotros, que vuestra fe
se ha recorrido prácticamente todo el mundo. Desde en Macedonia y Acaya se oye hablar de vuestra fe en el Señor Jesucristo. Los elogia porque realmente los tesalonicenses fueron una bendición. Se convirtieron realmente, y con los filipenses la misma cosa. Por eso que dice, oh filipenses, estoy agradecido de que hayáis participado en mis tribulaciones. Nadie quiso participar, excepto los hermanos de Tesalónica. No hace mención de los hermanos de Corinto, porque los corintios eran así, incluso cuestionaban el sustento de Pablo y no participaron. Pero de los tesalonicenses y de los filipenses los elogian. Esto no hace Santiago aquí en esta epístola. No lo hace. Lo que encontramos son exhortaciones. Y exhortaciones que nosotros podríamos decir, exhortaciones duras, fuertes, son sacudones. Es como estar diciendo, pero bueno, despierten. De una vez por todas, acérquense a Dios, purifiquen sus corazones, dejen el mundo y conságrense a Dios. Los exhorta porque ellos no estaban viviendo cerca del Señor. Por eso les dice, acercaos, usando el verbo, este verbo irregular, este verbo en el imperativo, dándoles una orden, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros, porque ellos estaban alejándose. Existe nada más terrible en la vida cristiana de que acostumbrarse con las cosas de Dios. Y lentamente, como lo hizo Lot, empezar a armar las tiendas. Lot, cuando empezaron las disputas con su tío Abraham le dijo que no haya pelea entre nosotros, entre nuestros pastores, que no haya pelea por el ganado. Ahora nos vamos a dividir. Si tú vas a mi derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge pues, le dijo. Y Lot miró, y dice la Biblia que el valle era verde. Y Lot escogió el valle. Y Abraham la parte seca. Y Lot, dice la Biblia, fue montando sus tiendas, de tienda en tienda, todos los días una tienda. Sin darse cuenta, un día ya estaba en las puertas de una ciudad llamada Sodoma. Y cuando se fue a dar cuenta, él había entrado en Sodoma y Sodoma había entrado en ellos. Porque la mujer de Lot había tenido ya amistad con la gente que vivía allí. O sea, todo es lento. Nadie rompe con Dios de la noche a la mañana. Y es por eso que están estas exhortaciones tan claras, contundentes. De cierta forma podríamos decirlo de una manera ácida. Son exhortaciones ácidas. Pero también debemos reconocer, hermanos, que a veces Dios cuando golpea claro, fuerte, es porque nosotros lo merecemos. Y es una forma que Dios tiene para poder despertarnos. Lo que encontramos aquí en el versículo 9, afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Estas palabras, que prácticamente son sinónimas, describen un estado de quebrantamiento interior y que termina de una forma exterior. Una persona que está compungida, convencida de pecado, que reconoce todos sus fracasos delante de Dios y termina llorando. El evangelio popular de hoy va contra esta exhortación de que lo que importa es que nosotros seamos felices, nos regocijemos, vivamos alegres. Es verdad que el verdadero evangelio, cuando él es vivido correctamente, va a generar eso. Pero el cristiano tiene gozo, por un lado,
y al mismo tiempo tiene tristeza. Tiene gozo porque ya no es lo que era, pero también siente tristeza porque no es lo que debía ser. Que estamos muy lejos aún. Que si nos comparamos con personas débiles, obviamente que vamos a parecer como personas fuertes. Si miramos a personas que están en el mundo, nosotros decimos, nosotros somos muy diferentes. Pero si nosotros nos comparamos con Cristo, o nos comparamos con los discípulos, ya empezamos a disminuir el tamaño. Y cuando nos comparamos con Cristo, vemos nuestro total fracaso. Si nos alejamos de la cruz, nos agrandamos. Y si nos acercamos a la cruz, empezamos a recuperar nuestro tamaño verdadero, que somos diminutos, que somos pequeños, que no somos lo que nosotros debíamos ser. Que si la wincha de Dios es colocada en nuestra estatura espiritual, nosotros estamos abajo de lo esperado. Que tanto hizo Cristo por nosotros, para que nosotros viviéramos para la gloria de Dios, y de repente nos podemos dar cuenta que estamos entretenidos con cosas de este mundo, que hay cosas en este mundo que parece que brillan más que la gloria de Dios. Hay cosas que nos apasionan más que la Biblia, que nos apasionan más que la oración, que nos apasionan más por la gloria de Dios. Y todo eso debía terminar en aflicción, en lamentos y en llanto. Estas palabras que nosotros encontramos que es lo primero que vemos en este texto es un llamado al arrepentimiento verdadero. Estas palabras sencillamente nos hablan de un arrepentimiento verdadero. Es un arrepentimiento que empieza en el día de la conversión, cuando nosotros hemos sido convertidos realmente. Generalmente ese día es dramático. Hay realmente aflicción, hay lamentos. ¿Cómo pude haber vivido mi vida tan lejos del Señor? Si yo hubiese conocido el Evangelio antes, yo no habría hecho muchas cosas. Ni siquiera me habría casado con esta persona. No habría estudiado lo que estudié si hubiese conocido antes al Señor. Hay aflicción, hay lamentos y hay llantos. Pero el arrepentimiento verdadero no solo ocurre en la hora de la conversión. Este arrepentimiento verdadero nos acompaña por toda la vida. Y si en nosotros nos descuidamos de practicar este arrepentimiento diario, constante, lo más probable, o nosotros nos transformamos en fariseos legalistas, que vivimos para estar juzgando a los demás, o sencillamente nos volvemos a Dios en arrepentimiento y fe. Estas palabras que utiliza Santiago aquí, ¿les suenan o no en una parte de la Biblia? ¿Ya fueron dichas en otro momento estas palabras? ¿Y en qué contexto fueron dichas? Estas palabras fueron dichas por el profeta Joel, cuando Judá rompió con Dios y se fue al exilio. Y ahí dice el profeta que vino la langosta y todos los bichos vinieron para devastar la ciudad, para devastar el país. No quedó nada. Y ahí entonces el profeta Joel levanta su voz y dice: despertad, llorad, gemid. Llora tú, esposa joven, porque tu marido se muere. Joel va a decir: se extinguió el gozo, se fue el gozo, porque Dios ya no está con nosotros por nuestra desobediencia. Joel dice: ceñíos, lamentad, gemid, ministros del altar, convertíos a mí de todo vuestro corazón, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira
y grande en misericordia. Palabras que fueron dichas ¿a quiénes? Al pueblo de Israel, porque habían apostatado de la fe y Dios los mandó al exilio. En ese contexto de crisis espiritual vino una crisis social, vino una crisis económica, de todo ámbito, solo por el fracaso espiritual. Y si nosotros vemos hoy cómo está el mundo y la sociedad, no está diferente. Hoy el pecado está siendo no solamente legalizado vía ley, ahora la cosa va por vía constitución. Y el adulterio, la maldad, la inmoralidad están siendo glorificados en las calles de nuestro país y del mundo. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Es porque el comunismo está imperando? En cierta medida. Pero el comunismo avanzó porque el cristianismo dejó su potencia. El cristianismo dejó de ser sal. El cristianismo dejó de ser luz. Y ahí crece el mal, que se manifiesta a través de esta ideología terrible, que se levanta contra Dios y todo lo que se llama Dios, y es de Dios. Pero si la iglesia se volviese a Dios, si los cristianos, no solamente nosotros, sino en todas partes, de Arica a Punta Arenas, se predicase el verdadero evangelio, la iglesia viviese realmente para la gloria de Dios, y cada cristiano fuese sal y luz, nosotros tendríamos un mundo más iluminado y la corrupción que está avanzando la tendríamos por lo menos neutralizada. Porque cuando los avivamientos irrumpieron en el país de Gales, en Inglaterra, y de luego en la Nueva Inglaterra que fue Estados Unidos, las consecuencias fueron gloriosas. Porque hasta hoy, si usted me pregunta por qué Estados Unidos es la nación que es porque tiene una historia de avivamientos. Y es esto lo que la iglesia necesita en los días de hoy. Más que andar dando ropa y comida a la gente que vive en las calles y cuidando de los animales, dándole agua y todo ese tipo de cosas, lo que nosotros necesitamos es afligirnos, lamentar y llorar por nuestra condición espiritual. O nosotros no podríamos decir que hay momentos que nosotros nos enfriamos, que hay cosas que ocupan más, que el tema de la política hierve la sangre y que el tema del fútbol o del deporte nos apasiona más que las cosas de Dios, y que a veces pasan días que la Biblia no es tocada, y pasan días en que no se ora, y que no se sabe lo que es ayunar, y no se sabe lo que es buscar a Dios de madrugada. Dice Joel, el capítulo 2, versículo 28, y después de esto, de la aflicción, del lamento, del arrepentimiento, del volver a Dios, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizaréis, vuestros jóvenes tendrán sueños y ese tipo de cosas. No antes. El impacto del Espíritu de Dios en la vida de los cristianos viene después de que haya un arrepentimiento verdadero. Las palabras de Santiago son palabras profundas, palabras fuertes, pero necesarias. Si hiciésemos un examen de nuestra vida cristiana, ¿hay motivos por los cuales afligirse? Porque nosotros cuando nos alejamos de Dios, no solamente bajamos los niveles de santificación, nosotros pasamos a pecar. Es como por ejemplo los varones aquí. Si yo no me afeito, mañana de noche ya tengo la cara tiesa. Y mañana ya tengo la cara llena de pelo.
Y si no me afeito, y sigue creciendo, y sigue. Así es la corrupción del ser humano. Si no nos acercamos a Dios, nos acercamos al mundo. Y pasamos a simpatizar y empatizar con cosas que le costaron la vida al Hijo de Dios. La muerte de Cristo no fue solamente un evento histórico. Allí hubo desamparo, allí hubo un lamento, allí hubieron gemidos por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestras maldades y nuestras iniquidades. Y lo que yo no sé explicar bien es cómo es que yo, siendo lo que soy y lo que he sido, aún estoy vivo. Bien dice el profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones: es por las misericordias de Jehová que no hemos sido consumidos, porque éstas se renuevan a cada mañana. Grande es su fidelidad. Cuando tú sales de mañana, de madrugada, a tu trabajo, se está renovando juntamente con eso la misericordia de Dios. Porque si Dios nos juzgara como juzgó a Nadab y a Abiú, que entraron despreparados al templo a ofrecer un sacrificio que Dios no había mandado, ¿cuántos muertos habrían en las iglesias cristianas? Si Dios nos juzgara como juzgó a Ananías y Zafira, que mintieron, lo peor, ignoraron que Dios estaba allí, que ese fue el pecado de Ananías y Zafira, no fue la mentira en sí. Ellos olvidaron que Dios estaba en la iglesia, con la iglesia. Y dijeron, bueno, nosotros vamos a dar dinero, y ahí nosotros los vamos a tener a todos aquí en la mano. Y Pedro, en vez de decirle, muchas gracias, hermano, necesitamos gente como ustedes. Ojalá que esto quede como un hito para que todos los cristianos aprendan a ser dadivosos. Pedro le dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo de Dios. Oye, ¿por qué no viniste al culto ayer? No, es que estaba ocupado. No quisiste. No quisiste. Porque si hubiese sido un casamiento o otro evento importante, habría sido. Pero como se trata de Dios, Dios siempre, si hay tiempo, si sobra. Yo he contado aquí la historia de las vacas, ¿eh? Del hombre malo que ofreció 5 vacas para Dios. Tenía 10. Y le dijo a la mujer, voy a donar 5 vacas para el Señor. Pero no dijo cuáles vacas. Y la mujer se alegró porque el hombre estaba cambiando. El hombre rudo estaba cambiando. Pero un día el hombre llegó del campo y llegó triste. Y la mujer le pregunta, ¿qué pasó? El hombre dijo, murieron 5 vacas. Y eran justo las 5 vacas del Señor. Ríase, pero es exactamente eso lo que nosotros hacemos con nuestro tiempo. Gastamos tiempo con diversión, con gente, con personas, con eventos. Pero con Dios, a solas, quebrantamiento, confesión de pecados. Y es más asustador cuando escalamos y vemos cómo viven los ministros del Evangelio, metidos en política, piensan que ese es su trabajo, hacer campañas en las redes sociales, comprometidos con la masonería, siendo que nuestro trabajo principal es buscar a Dios, es buscarlo a Él y su gloria. Si me queda tiempo, podré visitar. Pero los discípulos dijeron, es necesario que ustedes elijan a hombres para servir a las mesas. Nosotros nos dedicaremos a la oración y la palabra. Para que cuando subamos al púlpito, subamos en llamas.
Este es un llamado al arrepentimiento. Hubo una persona en el Antiguo Testamento muy especial, un hombre muy temeroso de Dios. Fue un rey. Jerusalén fue llamada la ciudad del gran rey, el rey David. Un hombre que su corazón se entierneció por las cosas de Dios. Amaba profundamente a Dios, el rey David. Su lamento fue no haber podido construir el templo. Le hizo una casa. Pero después Dios le dijo, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? Yo te voy a hacer una casa a ti. Los cielos de los cielos no me pueden contener. ¿Y tú me hablas de casa? Es imposible. Además, tus manos están manchadas con sangre. No, tu hijo va a construir. Y él se lamenta profundamente. Pero no fue solamente el único lamento del rey David. El rey David tuvo un episodio triste y amargo en su vida. O sea, tuvo algunos, por lo menos que recuerdo, fueron dos. Pero uno de ellos tuvo connotación en la Biblia, fuera del censo. Fue cuando él puso los ojos sobre la vecina y mató a Urías para quedarse con esta mujer. Teniendo tantas, le tomó la mujer a Urías. Se acostó con ella, ella quedó embarazada. Él se deshizo de este hombre justo. Y todo estaba bien, porque nadie lo sabía. Pero Dios le habló al profeta Natán y vino con esta parábola. Y cuando David la escuchó, dice la Biblia que se enfureció y dijo, ese hombre es digno de muerte, que pague 4 veces lo que hizo. Y Natán lo mira y le dice, ese hombre que es digno de muerte, ese hombre eres tú, porque tú hiciste el mal. Tú tomaste una mujer que no era tuya, mataste a un inocente, y ahora la espada no se apartará de ti. En ese contexto se le cayó el castillo a David y compone el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Contra ti solo he pecado. No con Betsabé, no menciona a la mujer. No es del tipo, es que ella me sedujo. Es que ella se sacó la ropa. Es que ella me tomó. Yo pequé. Porque yo quise pecar. La culpa no es de ella. La culpa es mía. Por eso que dice contra ti. Contra ti solo he pecado. Y en el español antiguo, aquí está el solo sin tilde, sin acento. Lo que quiere decir que yo solito, solo yo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando Pedro, en el Nuevo Testamento, negó a Jesús, Marcos escribe lo siguiente: esa noche, cuando fue advertido por el maestro, horas antes, probablemente 2 horas, Jesús le dijo, esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Marcos dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, después de haberlo negado. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pero Mateo es más profundo, digo Lucas, es más profundo. Al describir esta escena, él es más profundo. Dice, mientras él todavía hablaba,
el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, solo Lucas menciona este detalle. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Lloró amargamente. Lo negué. No solo lo negué, lo maldije, blasfemé. Eso produce el pecado en nosotros. Tristeza, dolor, llanto. Para terminar, hago la siguiente pregunta. ¿Sobre quién se aplican estas palabras de Santiago? Afligidos, lamentad, llorad. Yo pienso que nosotros podríamos aplicar estas palabras a 3 grupos de personas. Primero, sobre aquellos que han dado sus espaldas a Dios en sus corazones, viviendo el Evangelio a su manera, alegres y felices. Estas palabras, afligidos, lamentad, llorad, rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, se aplican a personas que le han dado las espaldas ya a Dios en sus corazones. Y esto se detecta cuando uno pregunta, ¿tú estás bien espiritualmente? ¿Cómo está tu vida, tu relación con Dios? Porque nosotros vemos caras, ¿verdad? No vemos corazones. Puede ser que yo lo vea a usted en todos los cultos, en todos los discipulados, pero ¿cómo está la cosa por dentro? Jesús dijo, estos de labios me honran, pero lo que importa, que es el corazón, está lejos. Solo piensa en trabajar, solo piensa en buscar la forma y la manera como obtener más dinero. Dinero, dinero, dinero. Y eso no se compatibiliza con la fe cristiana. Porque finalmente la persona vive para trabajar. Y se aleja. Porque no puede buscar a Dios. Sale de noche, llega de noche. Y si se sienta para orar, se queda dormido. Estas palabras son dirigidas a este grupo de personas. Personas que tal vez lentamente se están alejando de Dios. Y tal vez ni siquiera ellas se den cuenta. Pero hay algunas cosas prácticas que nosotros podemos preguntarnos aquí. Por ejemplo, no vaya a ser que estemos en decadencia. Estemos entrando en decadencia. ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Tú lloras? ¿Tú tienes hambre realmente de la palabra? ¿Tú la pasas mejor con una serie o con la Biblia en las manos? ¿Te conmueve la historia de Cristo? ¿Tú lloras cuando lees la palabra? Cuando tú oras, ¿tú sabes con quién estás orando? ¿A quién le estás hablando? Que es el Dios santo, 3 veces santo. ¿Te deleitas en la oración? ¿Te deleitas en ver la obra misionera crecer? Expandiéndose por todos los lugares, los rincones de nuestro país. O la política, como dije anteriormente, y el fútbol, pulsan más, atraen más tu atención que las cosas de Dios. Estas palabras, afligidos, lamentad y llorad, son dirigidas a este grupo de personas que pueden estar entrando en decadencia. De repente como que,
culto de nuevo y tengo que ir porque si no me van a llamar, me van a escribir, me van a preguntar. Oh, qué lata. ¿Y quién predica hoy? Hoy una hora. Oh, que terminen luego. Quiero dormir. Tengo hambre. Tengo que estudiar mucho. Eso es entrar en decadencia. Porque si tú vas a la Biblia, el salmista dice, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Tú hablas en tu casa, el domingo tenemos culto. Adelantemos todo. Adelantemos todo. Ese día es intocable. Es para la gloria de Dios. Pero a veces un cumpleaños gana el gallito. Estas palabras, en segundo lugar, son dirigidas o se aplican sobre aquellos que son salvos, digo, pero que no cometen pecados escandalosos. Porque alguien podría decir, no, los que adulteran, los que roban, los que mienten, los que andan metidos en peleas de familia, los que se agarran a combos en las calles. Sí, esos tienen que afligirse, tienen que lamentarse y tienen que llorar. Pero el segundo grupo de personas son aquellas personas que son salvas y que no cometen pecados escandalosos. Sin embargo, viven ansiosos, preocupados, amargados, resentidos con las demoras de Dios. Porque quieren que Dios haga la voluntad de ellos, que Dios se apure, que Dios se dé prisa, que me saque el dolor, que me saque la estaca, que me hiere, que me saque esta enfermedad. Y resulta que son pecados chiquititos que no nos damos cuenta y tenemos un corazón ansioso, afligido, triste, donde no vemos la mano de Dios en nada, a no ser cuando llega dinero. ¿Tú ves la mano de Dios en tu vecina mala? ¿En un familiar que te hace la guerra? ¿En un jefe terrible? ¿Tú ves la mano de Dios? ¿Tú ves la mano de Dios en un padre malo contigo? ¿Tú ves la mano de Dios en una enfermedad? ¿Tú ves la mano de Dios en el hambre, en el frío, en la decepción? ¿Nosotros vemos la mano de Dios en esas cosas? No. Y la tendencia es inmediatamente lamentarnos y desanimarnos. Pero estas palabras son dirigidas a este grupo de personas que no cometen pecados escandalosos, pero están cometiendo pecaditos chiquititos. ¿Cómo no confiar en Dios? No descansar en su divina providencia. Por eso que el libro creo que de Cantares, que dice que las zorras son las que destruyen los viñedos, pero no destruyen las parras, las varas, destruyen los ganchos. Cositas pequeñas, cositas pequeñas. Y sin darte cuenta, ya andas enojado, ya andas con un genio malo, ya andas respondiendo mal, no tienes paciencia con nada. Eso también requiere aflicción, lamento y llanto, porque no dejamos de dar un mal testimonio con ese comportamiento. Y no faltará alguien que diga así, o el papá, la mamá que diga así, y se lo pasa en la iglesia. Y no le sirve de nada. Mira cómo responde. Mira. Quiere ordenar y cambiar el mundo y mira la pieza como la tiene. Estas palabras, en tercer lugar, son dirigidas sobre aquellas personas que aún no han dejado el mundo y sus pecados y siguen deleitándose en las cosas que ofenden a Dios. Los no cristianos,
que viven como si Dios no existiera, que viven en pecado, viven en transgresión, viven para sus pasiones, sus deseos, hacen, oyen y ven cosas abominables a los ojos de Dios. Que si tú, estando ahí, de repente llega tu mamá o tu papá, o tienes que esconder el celular, o tienes que apagarlo de alguna forma, y nadie toca mi celular, ¿eh? Nadie lo puede tocar, porque no es que tengo cosas. ¿Y qué cosas? No, son cosas personales, cosas de la U, cosas de la U del mundo, de la U que no agradan a Dios. Estas palabras son un llamado al arrepentimiento, a dejar el mundo, a dejar el pecado. Viene la muerte, viene el juicio. No es sabio, no es justo que tú juegues con las cosas de Dios. Ahora sí, ahora no. Tengo ganas, no tengo ganas. Me miraron mal, no me saludaron. No me saludaron. Estuve de cumpleaños, una persona me saludó. ¡Ah, qué mal! No, yo estoy decepcionado con la iglesia. Me voy al mundo. Estas palabras están dirigidas para personas que aún aman el mundo, aún aman las cosas que Dios abomina, para que nosotros podamos ser realmente salvos. Hoy la eternidad está delante de nosotros. ¿Acaso no sabes que tú te puedes morir hoy? Y se acabó, se acabó. No hay llanto que te traiga de vuelta. No hay un sacrificio que se pueda hacer para que se te prolongue tus días sobre la tierra. La espada está en la mano de Dios. Hoy pueden venir por tu alma. Sería una locura dejar el evangelio de lado. Sería una locura rechazar la cruz de Cristo. Sería una locura. Y entrar a la eternidad sin Dios, despreparado. Y cuando entra en la eternidad, ¡ah! Me dijeron que me arrepintiera. Me dijeron que me acercara a Dios. Pero yo fui tosudo, no quise. Hoy es el día del arrepentimiento verdadero. Hoy es el día para que tú tomes a Dios en serio. Este hermoso día que Dios ha hecho para su gloria. Termino rápidamente con algunas promesas para los que se afligen, para los que lamentan, para los que lloran. Hay promesas fieles, verdaderas en la palabra, para los que dejan la risa y lo cambian por el llanto. Hay promesas de la palabra de Dios para aquellos que cambiaron la tristeza por el gozo, que cambiaron la risa por el llanto. Hay promesas para aquellos que se afligen. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cómo es glorioso Dios, que cuando Él nos ve realmente arrepentidos de nuestros pecados, de nuestro cristianismo de plástico, y nos arrepentimos y venimos a Él realmente y nos derramamos delante de Él, después viene el consuelo. Porque para subir, primero hay que bajar. Para reír, primero hay que llorar. Para sentir la profunda paz y la gloria de Dios, hay que derramarse delante de Dios. Dice la palabra, se les ha ordenado a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de cenizas, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Los que se humillan serán revestidos con un manto de justicia y un consuelo que excede a todo entendimiento. Miramos a los lados inflación, drogas, asesinatos, portonazos, muerte por todos lados. Pero a pesar de, tenemos paz y gozo, porque estamos unidos a Dios.
Y en el día que temo, en ti confío. El día que temo, en ti confío. Y John Wesley dijo, lo mejor de todo esto es que el Señor está con nosotros. Y el profeta Isaías dijo, al alto y sublime, el que habita en la santidad, yo habito con él quebrantado de espíritu, para hacer vivir al humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Yo habito en las alturas. ¿Dónde vive Dios? En las alturas y con el corazón contrito y humillado. A ese corazón que se aflige, que llora, que se lamenta por su pecado y por el estado del mundo, a ese Dios no despreciará jamás. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por poder meditar en tu palabra. Tenemos motivos suficientes para arrepentirnos, para humillarnos delante de ti, Señor. Quebrántanos, oh Dios. Perdona nuestra miseria. Perdona nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor. Y que tu gracia y tu gloria nos quebrante una vez más. Para la gloria de Cristo. Visítanos, Señor. Quebrántanos, Señor. Tócanos una vez más. Y no permitas que nos alejemos de ti por nada en el mundo. Aunque tengamos que rechazar el amor de un hombre o de una mujer que nos podría alejar de ti, Señor, manténnos firmes. Consuela a los afligidos. Danos la victoria sobre el pecado y te daremos la gloria. Gracias por este día, un domingo más cerca del cielo, más cerca de aquel día final, cuando ya no tendremos más luchas ni temores. Pero mientras estamos aquí, Señor, ayúdanos y fortalécenos. Y abre nuestros ojos para que en todo veamos tu mano, en lo bueno y en lo malo, porque todo lo controlas, lo diriges y lo estableces para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.